Este es aún un mundo perdido, el mítico desierto del Kalahari, por donde corren las pequeñas tortugas radiadas y por donde se arrastran los milpies urticantes a los pies de los últimos bosquimanos. Son San, la gente, los hombres, las sombras de los bosquimanos que fueron. Los San creían que el avestruz fue el primero en traer el fuego al mundo, pero codicioso como era, lo escondió bajo el ala. Un bosquimano consiguió arrebatar al avestruz su secreto, y así, todavía hoy, el avestruz rehúsa usar sus alas por miedo de que alguien más le robe su secreto. Hoy los San enseñan a las nuevas generaciones cómo cazar un avestruz con una trampa, pero para que no lo hagan, porque cazar, como todo, lo tienen prohibido. Todo su mundo bosquimano ya gira al revés, como un espejismo de un desierto que no lo es tanto. Geográfica y míticamente, el Kalahari es un desierto. Sin embargo, si consideramos desiertos a aquellas regiones del mundo donde caen menos de 25 milímetros de lluvia anual, entonces el Kalahari no es un desierto verdadero. Ninguna parte del Kalahari recibe menos de 100 milímetros de lluvia anual. Hay maleza arbustiva y hasta árboles donde hacen sus nidos gigantes los pájaros tejedores. Hay termiteros en las arenas rojas, pero este es un desierto relativo y lleno de chicharras. En realidad solo es desértico porque no tiene agua en su superficie. Aquí los San han vivido muchos años con 300 días sin una sola gota de lluvia. Los San o bosquimanos han vagado libremente, cazando y recolectando desde hace miles de años donde nadie quería vivir. Pero hasta que fueron exterminados de la provincia del Cabo, los San fueron los habitantes originales del sur de África. Eran y aún son una original excepción étnica en el África negra, porque los bosquimanos no son negros, sino de color amielado. Afables pigmoides, arrinconados durante siglos por los pastores bantúes, por los colonos afrikaners y últimamente por gobiernos como el de Botswana, que creen que los diamantes, las vacas y la fauna turística merecen mejor suerte que sus reliquias vivientes de la Edad de Piedra. Ya a finales del siglo XIX, un buen bosquimano en el África austral valía bien poco. Eran esclavos. Si se rebelaban, como este hombre llamado Ko Saas, les metían un balazo y luego exhibían su cráneo. Hasta España llegó un bosquimano a finales del siglo XIX, el negro del Museo de Banyoles en Cataluña.
Entonces se disecaban bosquimanos y se les colocaba en los museos, como a las momias incaicas. Hubo una antropología colonial que hoy avergüenza. Mr. Farini exhibía en Londres bosquimanos vivos como fenómenos de feria. Sobre todo intrigaban las Venus hotentotes, con sus peculiares esteatopigias o enormes traseros que se creían reservas de grasa para la hambruna. Los restos de esta joven, Sarge Bartman, expuesta en Londres y París en 1810, solo recientemente han sido reclamados para su inhumación por sus descendientes del pueblo Griqua. A veces eran cabezas bosquimanas con ojos de cristal, como este trofeo estudiado en la morfología antropológica alemana de Fester en 1914. Eran acuarelas de François Le Vaillant que trataban de descubrir el misterio de los labios vaginales colgantes. Superchería sobre las partes pudendas y mediciones rigurosas de los traseros salientes, 31 centímetros incluso en los hombres, con sus penes en semi-erección permanente. Hasta hace bien poco, todo interesaba de la antigua raza del bosque surafricano, menos dejarla vivir en paz. Así, hoy, en una laguna desecada del Kalahari, creemos ver un espejismo. Unos bosquimanos encuentran sal al buscar agua. Es en el clímax de la estación más seca del verano austral. Todavía el leopardo del cielo no se ha enojado y ha mandado sus rayos y lluvias de la tormenta. El leopardo, hacedor de lluvia, se sube en la copa del árbol a respirar un poco. Él está protegido. Los bosquimanos no. Algunos tienen que actuar para sobrevivir. Todos los dioses, blancos y negros, están definitivamente locos. Desde los tiempos de la famosa película Los dioses también están locos, los bosquimanos ya saben usar las botellas y también, suponemos, los refrescos actuales. En la película de Jamie Uys, un bosquimano tiene que ir al fin del mundo para deshacerse de la extraña botella que solo les traía complicaciones. Hoy los bosquimanos no están locos. Si tienen dinero, se compran una lata. No es muy probable que por fin vayan a encontrar, como ahora, el hoyo donde enterraron el agua. Sin embargo, antiguamente, los bosquimanos del Kalahari llenaban los huevos de avestruz con agua por si venían tiempos crudos de sequía. Unos 65.000 bosquimanos o san actuales representan una raza que no está en peligro de extinción física. Otra cosa es la extinción de su moral y su cultura. Los 25.000 bosquimanos de Botswana ya han sido desalojados de sus territorios ancestrales del Kalahari. Ya se sabe que el gobierno de Gaborone prefiere
diamantes y parques nacionales. Por su parte, los 30.000 bosquimanos de Namibia sufrieron las vicisitudes de la guerra de independencia de este país. Muchos bosquimanos sirvieron como rangers o exploradores en el ejército colonial surafricano. Hoy viven en cuadrículas como esta, la número 17 de Aminuis. Dependen de los subsidios y con suerte de una vaca y un retal de huerto. Al menos sus chozas no ocupan mucho espacio. Las chozas bosquimanas compiten por ser las viviendas más diminutas del mundo, a veces ni 3 metros cuadrados. Aquí se apaga la estrella del pueblo errante del Kalahari. Paredes de barro y techos de cortezas resguardan el último brillo del viejo pueblo San, hoy sometido al analfabetismo, al alcoholismo, al paro y otras plagas del mundo moderno. Los bosquimanos no solo enferman de malaria o de la mosca tsetse que produce el sueño, enferman de tristeza. Uno que sabe de hierbas aún se pone un taparrabos de cuero y unas vainas como cascabeles. No tienen otros instrumentos. Si alguien se pone malo, no lo pueden llevar a ningún sitio. A lo mejor entonces se chupa el mal a la antigua usanza. Pero han empezado a dejar de creer en ellos mismos y por ende en sus rituales aquí, en medio de esta cuadrícula número 17, una campa desolada en medio de la nada. El buen dios creador Gaoxa, o el leopardo de la lluvia, o el avestruz del fuego, parecen no querer ya sus cuerpos y sus almas tanto como los que de vez en cuando se dejan caer por aquí, les bautizan, les numeran y se marchan. Y sin embargo, hace más de 2000 años, los bosquimanos soñaban en su alianza con los animales, los señores del mundo. Así podían poseer la tierra y las criaturas que la pueblan. Este paraje es el de las colinas Sodilo, uno de los más remotos de África. Las colinas Sodilo se componen de 4, el macho, la hembra, el hijo y la montaña sin nombre. Y a su pie viven todavía algunos bosquimanos, algunos San del grupo Kung, como Luka. Fue y es un lugar propicio al culto y al rito más ancestrales de los San. El macho, con sus 420 metros, es la mayor altura de la vasta y desértica cubeta kalahárica. No se conoce otro asentamiento tan antiguo y permanente de los San como este poblado junto a las colinas de Tsodilo, al nordeste de Botswana. Pero al borde de un nuevo siglo, para los bosquimanos de Tsodilo no hay otro futuro mejor que no sea su pasado. Los hombres venden sus arcos y flechas más que cazar con ellas los animales prohibidos.
Mientras, los niños bosquimanos juegan a dar vueltas y más vueltas por un poblado vacío de todo. Y con todo, las colinas Sodilo, la hembra, el macho, el niño y la que no tiene nombre, no solo son como el Louvre de los bosquimanos, como escribió Van der Post, son un lugar especial donde los hombres invocaron a los animales y los plasmaron en fantásticas pinturas rupestres. Aquí ya no hay rinocerontes, pero hubo un tiempo de hace más de un milenio en el que el San, el hombre, se postraba ante el rino. Como aún cree que en este paraje encantado reside la gran serpiente con cuernos de culo. Hay 3.500 pinturas en 350 sitios diferentes y ni siquiera están todas descubiertas. Van der Post vino en su mítico viaje de los años 50 del siglo XX y encontró este mundo perdido del Kalahari. Los San le avisaron: si alguien mataba a un animal aquí, los espíritus se vengarían. Dispararon a un antílope en su expedición y se estropeó sin remedio su cámara de televisión. Había y hay una armonía secreta bien guardada en uno de los lugares todavía hoy más recónditos del África austral. A veces las propias rocas de cuarcita parece que se pintaron solas hace 450 millones de años. Los San debieron pensar que este lugar era un templo natural. No tenían más que pintarlo para adorarlo. Hasta se pintaron a sí mismos con sus penes erectos y semierectos. Eran los señores de los animales con el permiso del buen dios Gaoxa. Pues nadie sabe cómo decidieron los bosquimanos ser hombres a través de la pintura. Pensaron en un ritual de dibujo que la caza les sería propicia si la podían fijar para siempre en las rocas de Dios, tal vez con esputo y orina, con yema de huevo de avestruz, con miel y cera, con los propios ocres y minerales de las rocas expuestas a la intemperie por los siglos de los siglos. Así nos han llegado sus pinturas cuando los bosquimanos, por el contrario, se han desintegrado como pueblo. También las propias arenas rojas del Kalahari se desintegran en su parte septentrional, en un rincón entre Angola, Botswana y Namibia. Como contraste del desierto del Kalahari, este delta del Okavango. Vamos a navegar ahora entre papiros para tratar de descubrir las maravillas de la vida acuática que encierra este gran río de Okavango al norte de Botswana. Es el reino opuesto, el mundo acuático, un paraíso del que también fueron expulsados los San. Para ellos fue el polvo del desierto. Solo unos pocos Banoka o bosquimanos del agua se adaptaron, porque aquí ahora la mayoría es Ambukushu, una tribu bechuana que procede del centro de África. Los Ambukushu pescan para sobrevivir
y los blancos ricos pescan peces tigres para divertirse. Es el mayor delta interior del mundo. El Okavango, tras nacer en la meseta de Benguela, en Angola, donde se llama Cubango, y fluir por 1.300 kilómetros, muere en plena cubeta del Kalahari. Forma canales, esteros, islas en un paisaje inusitado para estar rodeado de desierto. Un delta de papiros donde los animales salvajes ya no son pintados por los San más que en sueños, o en sus cuentos modernos y amargos, como el que nos cuenta el jefe Leopard. Leopard es jefe de un moderno asentamiento bosquimano. No sabe bien qué hacer. También el capitán de las abejas se enfadó con ellas porque no querían trabajar, pero las abejas no obedecían a su capitán por una cosa, porque su mundo había cambiado. Ahora el mundo respeta más a la naturaleza que a los hombres. Las jacanas africanas hacen sus delicados ballets sobre los lirios de agua sin que nadie las moleste en este delta. Una vieja bosquimana y vestida se ha liado un pitillo con papel de periódico. Una ninga o pájaro serpiente devora un pescado suculento. Un nuevo niño san también tiene derecho a su chupeta blanca. Un martín pescador gigante se seca el pico tras el buceo, mientras los bosquimanos se resecan por dentro y por fuera. Pero pronto va a nacer el siglo de la biodiversidad. A este paso, todo animal pintado, soñado o vivo llevará un número para su protección y disfrute, mientras algunas tribus serán sombras del meandro, la ilusión de una última lágrima de cocodrilo. Mientras podamos, navegaremos por los deltas que va dejando el mundo y volaremos por las memorias de los bosquimanos cazadores del África Austral. Aquí abajo hay una isla de leones protegidos. O la familia de chitas. No van a correr a 110 kilómetros por hora. Estos guepardos nos miran somnolientos sin temer nuestras flechas envenenadas. Los elefantes nos ignoran en la isla de Monpó, donde pueden comer las palmas a su antojo. A veces un macho se limita a plantarse delante. Hasta aquí hemos llegado. La luna bosquimana es un hombre que tiene su misma piel dorada. Un hombre importante antiguamente. Esta noche luce sobre el Okavango cuando una tímida sitatunga va a ser devorada por los cocodrilos.
porque así es el delta de la vida. A estas alturas, los San de Botswana han sido reducidos a squatters, a chabolistas de la edad de piedra, incluso las últimas decenas de seminómadas del Kalahari central. Por su parte, en el Kalahari de Namibia, unos pocos bosquimanos aún tienen una última oportunidad: hacer de bosquimanos, representarse a sí mismos. Con la supervisión del antropólogo surafricano Michael Daibar, en el Into Africa Kalahari Game Reserve, un grupo de 40 bosquimanos namibios al menos trabajan en un proyecto de ecoturismo. De lo contrario, estos San estarían en la misma miseria y abandono que el de la cuadrícula número 17 de la que proceden. Aquí ganan dinero practicando las mismas costumbres que sus padres. Por ejemplo, estos milpiés urticantes no son los escarabajos de anfidia que usaban antaño. Pero también escupen. Es la misma manera de envenenar el astil de las flechas. Sabiendo por la arena la dirección del viento, tras un flechazo con ese veneno neurotóxico, un antílope apenas duraba 10 horas vivo. Tampoco los bosquimanos han olvidado dónde está el agua cuando por 9 meses no llueve en el Kalahari. El agua puede estar en numerosas raíces del desierto, las mataitú incluso bajo los arbustos espinosos. No siempre es fácil extraerlas. Antaño, los San incluso chupaban con una caña el agua bajo la arena. Pero aún hoy lo que no desprecian es toparse con un buen melonar. Es una fortuna encontrar estos tsamma, unos pequeños y agrios melones del desierto. Un tsamma es fluido en un 80%. Una pulpa aguanosa, de gusto agreste, ácido, pero con la que siempre se ha podido sobrevivir en el Kalahari. No tiran las pepitas del melón. Asadas, constituyen una de sus mayores delicias ancestrales. Ahora que los gobiernos del cono austral de África han fragmentado el Kalahari con verjas sanitarias para impedir las enfermedades del ganado y para acotar la fauna, los últimos San también están apresados entre dos mundos. Muchos San viven en casas como estas del poblado del Kalahari Game Reserve de Namibia. Al menos aquí pasan con desenvoltura, de los taparrabos a los bañadores y viceversa. Aquí mantienen algunas de sus estructuras tradicionales. Aunque hace poco les haya llegado la educación, de momento preescolar. El maestro Joseph Kainam-Seth, asesorado por la antropóloga Bets Daibar, hace lo mejor en estos casos: preparar a las nuevas generaciones de bosquimanos para el nuevo mundo. El arca de Noé. Noé no es difícil de entender. Era un señor de los animales. Hubo un diluvio que no es lo mismo que las pequeñas lluvias que son femeninas y las grandes lluvias que son masculinas, pero siempre escasas en el Kalahari. Pero funciona la historia de Noé, aunque sea en idioma africano. Y naturalmente en esta escuela se habla el idioma del pueblo, el Hu. Es un idioma con el característico clic de las lenguas Khoisan. Puede que uno de los idiomas que menos han cambiado desde que el hombre, irguiéndose desde un pasado primate, inventó el fuego y la palabra.
El maestro Joseph nos va a explicar diversos clics dentales o con la lengua sobre el alvéolo, pero hay más de 20. It's different clicks, yes. And this one is Han cambiado mucho los tiempos, pero no el lenguaje de los San, y concretamente el lenguaje de este grupo de los Kung. Con todo, el clic no es privativo de los últimos bosquimanos. Los namas, antiguamente conocidos como Hotentotes, viven en este pueblo de Guajanas. Los nuevos Hotentotes son vecinos de los bosquimanos. Los namas también son uno de los pueblos más antiguos del Kalahari. Concretamente aquí, en Namibia, los namas dieron su nombre a este país, Namib, que en su lengua Khoekoen significa el lugar donde no hay nada, el desierto. La desolación de este pueblo de Guajanas un mediodía cualquiera de finales del siglo XX. Namibia fue una colonia alemana hasta 1915. Aquí solo la iglesia germánica destaca entre un paisaje de chabolas y de extrema sequedad que los namas comparten con los bosquimanos. Estos namas pertenecen a la Ruinaisia, a la tribu de la Nación Roja, una de las 15 tribus hotentotes actuales. Los namas forman parte del gran grupo Khoisan, que incluye a los Khoi, hotentotes, y a los San. Ambos se caracterizan por no ser negros estrictamente. Nada tienen que ver con los bantúes, pese a las mezclas que se han ido dando en los siglos. Por ejemplo, este padre de familia, el señor Salomón Gurubek, se considera nama pese a sus rasgos más negroides. Pero su vida, nos dice, es la propia estampa de la necesidad. No tienen tierras, ni ganados, ni lluvias. Son 8 de familia y apenas tienen 2 burros. Sin embargo, los namas se distinguieron pronto de los otros aborígenes San por ser sedentarios. Los namas no solo cultivaron y apacentaron ganados, tuvieron que competir con otras tribus ganaderas que, como la de los hereros, bajaron hacia el Kalahari desde el África Central. Las mujeres hereros, con sus espléndidos tocados victorianos, también son pobres, pese a la apariencia. Y pese a todo, aun viviendo en los mismos míseros pueblos, hereros y namas sienten una cierta superioridad sobre los más antiguos aborígenes surafricanos, los San. Así, un nuevo bosquimano cambia una rueda de una furgoneta para que se monten en ella las fastuosas mujeres herero. Marcus Johannes Cooper, el maestro nama de Guajanas, aún va más lejos en la contradicción. En su lengua Khoekoen de clics, dice que su situación es impresentable. También los namas están abandonados. El gobierno ni se acuerda de nosotros. Y sin embargo, entre tantos estragos, no todos los San han pulverizado los restos de su cultura milenaria. Cuando una niña bosquimana alcanza la pubertad en torno a los 13 años, es segregada. Antiguamente era en una cabaña de ramaje, hoy en una habitación como esta. Durante una semana nadie la puede ver.
Solo una anciana puede entrar a alimentar a la joven puber. Cuando concluye la iniciación y la segregación, Joyce sale de su encierro. Le pintan la cara y se le engalana con viejos collares de cuentas de avestruz. Era y es el Aba, el rito de iniciación bosquimano. El pasaje a la edad adulta, concretamente de Joyce, esta muchacha de 12 años y medio. Así es como las San adquieren la categoría de mujeres capaces de formar una pareja y de procrear casi enseguida. Antaño era una banda errante este Heis o poblado. Ahora todos se acercan a recibir comida del nuevo miembro de su comunidad. En un pueblo, en el fondo animista y sin sacerdotes, este acto representa una comunión. La gente bosquimana se siente unida, aunque ahora sea con leche de vaca y no con la miel del capitán de las abejas. También es un ritual que implica que la fertilidad ha llegado de nuevo a los Kum. Y esta tarde lo van a celebrar por todo lo alto. A pesar de la seta, esa capa de desgracia con que los recubre la modernidad. A pesar de la miseria y el estrés por no estar en el lado mejor del mundo, los Ku viven. Desde la última edad de piedra, desde sus pinturas rupestres, algunas de hace 25.000 años, los Han creído que una gran telaraña cósmica enlaza al hombre con la tierra y los animales. Cuando pueden, celebran esa vida integral. Cuando pueden, hacen girar perfectamente el ecosistema acorde con sus mitos de creación. El mundo es redondo como un melón sama. Los melones agrios son muy dulces cuando no hay nada más para beber, para vivir. Ahora es el peor periodo del año, cuando va a llegar el verano austral, pero aún el leopardo de la lluvia no ha rugido. No han llegado las pequeñas pulas, los pequeños aguaceros que harán reverdecer este extraño desierto. La verdad es que los San giran en un círculo cada vez más angosto.
Pero esta tarde este grupo va a celebrar la vida que ha recomenzado con la pubertad de una niña. No han podido cazar un oryx porque está prohibido, pero han podido comprar una oveja blanca. La carne es la misma. La carne es la vida. Antes de cazar o antes de comer, un bosquimano echa arena. Es una de las oraciones más primordiales del género humano. Así se congracian con el espíritu del animal, para que nunca falte la carne. Luego, las mujeres se untan las piernas con la sangre. Lo harían igual con la sangre de un antílope. Es otro tipo de ritual de magia simpática, para que no falle mañana la comida. Hoy, más que nada, los hombres trabajan en el desuello y las mujeres son las invitadas a la cena. Va cayendo esta tarde de fin de siglo y los bosquimanos se van a dar un banquete como no lo hacían en tiempos. A veces nos evocan a los hombres que pintaban las cuevas, por ejemplo, las del norte de España en el Paleolítico. Pero son los San, los amables Hun, que esta noche se van a nutrir con la carne de una oveja blanca. Antes, un bosquimano de 45 kilos de peso se podía ufanar y a lo mejor comer hasta 26 kilos de caza en una sentada, tal vez, pero el resto del tiempo ayunaba por necesidad. Ahora, la costilla de oveja sirve como nostalgia del pernil del antílope, en recuerdo de cuando los bosquimanos eran los dueños y señores del desierto del Kalahari.